Vamos con nuestro primer invitado, quien es el superintendente de bancos, Amaury Castillo, como siempre. Bienvenido a Next Noticias. Gracias, buenos días Fernando, buenos días ingeniero Blandón, siempre Hola. es un gusto acompañarlos. Bueno, como habíamos avanzado, pues fin de la moratoria, de esta prórroga que se le había dado a la moratoria, y la gran incógnita, es decir, todavía está la gente muy renuente a ir a los bancos. Es decir, ¿qué uno debe llevar? ¿Cómo debe ser ese trato para que, ¿sabes?, no sea tan traumático esa reestructuración de tus finanzas personales después de año y medio de moratoria? Sí. No, gracias Fernando, yo creo que efectivamente agradezco mucho al canal y a tu programa la oportunidad que le brindan a la Superintendencia de Bancos para poder mandar los mensajes correctos. Efectivamente yo creo que, se ha generalizado que la moratoria se ha extendido hasta el 30 de junio del 2021. Y la verdad que cuando uno lo entiende así, cada vez que hablamos de moratoria, efectivamente presupone una fecha de terminación. Correcto. Y la pregunta que asalta es, bueno, ¿y después de esa fecha qué ocurre? Y lo que hemos hecho, lo que ha hecho la regulación bancaria básicamente es extender hasta el 30 de junio del 2021 la posibilidad de que los bancos junto con sus clientes puedan llegar a arreglos, a alivios que le permitan generar soluciones muy a la medida de cada una de las situaciones en particular que tiene un cliente con respecto del otro. Y esos alivios o esas ayudas se pueden extender perfectamente como en efecto se están extendiendo más allá del 30 de junio. Pero lo fundamental, Fernando, es que efectivamente los clientes contacten a los bancos, vayan sin ningún tipo de temor, que le cuenten su historia, que le expliquen cuál es su situación. Su situación es que en este momento están generando ningún ingreso, bueno, Claro. esa es su situación, y documentenla. Porque lo que necesitamos nosotros, y esto es para saber realmente dónde estamos pisando, y yo creo que el ingeniero Blandón, de hecho, hace referencia al escenario, digamos, tan complejo que estamos viviendo. En consecuencia, es importante para ir por lo menos teniendo claridad de la magnitud del problema, que las personas se acerquen y efectivamente puedan contar su situación y aquellos, Fernando, que pueden pagar su cuota normal o parte de la cuota lo hagan, Claro. porque también han, digamos, de alguna manera aprovechado una situación en donde sencillamente teniendo la capacidad para pagar, no lo han hecho. Entonces, creo que por ahí van nuestro mejor consejo, y lo estamos diciendo cada vez que nos permitan, es contacten al banco. Pero la pregunta, Mauri, es, tal vez estos alivios violen las propias regulaciones de los bancos. Es decir, por ejemplo, yo tengo el 30% de mi salario o de mis ingresos, es lo que en banca, hasta el 30% yo puedo darle a una persona para hipoteca, para lo que va a ser la cuota mensual de hipoteca. Es decir, tal vez yo tenga que extenderme un poquito más o pues mi ingreso a la mitad, pues ocuparía mucho más de ese 30% para hipoteca. ¿Cómo se va reevaluando todo esto? Porque también hay regulaciones dentro de los bancos que van a quedar, pues, en veremos. Bueno, a ver, lo que nos ha enseñado la pandemia, Sí. Fernando, es una capacidad, uno, de actuar de manera rápida, de actuar de manera estratégica y de actuar de manera, yo te diría, prudente. Esto es dinámico, en consecuencia. Si las políticas internas, que es a lo que te refieres, de los Sí. bancos, requieren ajustes, bueno, habrá que ajustarla. La regulación bancaria lo que siempre ha pretendido es dar un marco general, rayar la cancha, digamos, de juego. Y cada banco, dependiendo su apetito de riesgo, determinará cuáles son, digamos, su apetito de riesgo. Entonces, no, yo creo que muy probablemente que los bancos tendrán que hacer ajustes para poder, digamos, sortear una situación nunca antes vivida.
Pero lo importante al final, Fernando, es que efectivamente la gente se aproxime a su banco, porque a ver, lo más importante en este momento es poder transitar hacia una reactivación, una real reactivación de la economía, pero retomando principios y valores que a lo largo de la pandemia se han perdido, como lo es, por ejemplo, la cultura de pago. Es importante que sencillamente retomemos uno de los elementos fundamentales que a los panameños nos ha servido para poder acceder a crédito, y es ese cumplimiento de nuestras obligaciones, de nuestras operaciones de crédito, sí, nuestro buen nombre en términos, digamos, de referencias de crédito, y eso, obviamente, ante una coyuntura como la que estamos viviendo, pues se ha relajado. Y es momento ya de empezar a mirar hacia el futuro sobre ese escenario, que necesitamos, obviamente, que la gente retome esa cultura de pago, que empiece a pagar el que puede, y el que no puede al 30 de junio, por dar un marco de fecha, sí, hombre, a esas personas habrá que acompañarlas también, siempre y cuando, digamos, la viabilidad financiera de sus créditos exista, y en consecuencia, una vez que se puedan, digamos, regularizar o normalizar su situación, en consecuencia puedan entonces reestructurar o lograr un refinanciamiento con sus entidades bancarias. Don José Blandón con nosotros, Amaury. Con mucho gusto, ingeniero. Siempre un gusto, ¿eh? Buenos días, Amaury. Un placer tenerlo con nosotros en la mañana de hoy. Oiga, quisiera ver si nos ayuda para que nuestra audiencia comprenda algunas cosas. Primero, si yo hablo de reactivación, la primera cosa que yo debo preguntarme, y se la hago a usted, ¿qué papel juega la banca en la recuperación económica? ¿Es fundamental o no? Esa es una pregunta. Dos, cuando usted o yo intento que usted me dé soluciones para un caso en particular, de un cliente bancario en particular, lo estoy llevando a dar una solución de un problema que no es una regla, porque cada cliente tiene una realidad que el banco tiene que analizar. Claro. Y la tercera es, observando lo que está pasando en nuestra región, nuestro sistema bancario, el de Panamá, mantiene una fortaleza que no mantiene el resto de los sistemas bancarios de nuestros países vecinos. Sí. Entonces, ¿yo qué debo hacer? A buscar una solución o llevar a la banca a la quiebra para que todos quebremos. Sí. ¿Usted qué piensa de todo esto? Wow, yo creo que no necesita mucho análisis, ingeniero Blandón. Sin duda, la banca, el sistema bancario ha acompañado tradicionalmente al desempeño y al crecimiento de la economía del país. Es una consecuencia lógica. Si la economía tiene un comportamiento positivo, tan dinámico como lo ha tenido en los últimos, pensemos en los últimos 12 años, descontando, por supuesto, el año de pandemia que hemos estado viviendo y que seguimos viviendo, la banca es un reflejo digamos, del buen desempeño de la economía. Así que, fundamental, para poder acompañar crecimiento, para poder acompañar desarrollo económico, requieres, digamos, de un sistema bancario robusto, sólido, y como siempre lo hemos dicho, y sobre todo ahora en pandemia, que sea parte de la solución y no del problema. Por supuesto, lo heterogéneo que son las necesidades de los consumidores y de los clientes bancarios, entiéndase, por un lado, el cliente corporativo, por el otro lado, el cliente de consumo o de personas, y en personas a veces, pues obviamente pareciera haber, digamos, un poco más de uniformidad con respecto a los productos que ofrece la banca. Sin embargo, cada persona tiene su realidad, cada persona tiene sus propias necesidades y particularidades. Por lo tanto, la importancia de contactar al banco, de acercarse, de generar, digamos, algún tipo de solución, uno, demuestra el carácter y la voluntad del individuo de cumplir con sus obligaciones, que no tiene ahorita mismo los recursos para poder hacerlo. El carácter y la voluntad queda reflejada allí, y en la medida que se encuentren opciones
espacio, de tiempo para lograr, digamos, que ese individuo se pueda recuperar y pueda luego, digamos, iniciar o reiniciar sus pagos de obligaciones, obviamente que ese tipo de cliente está dejando su buen nombre muy bien ante las entidades de crédito. Ok, pero antes de volver con el ingeniero, ¿qué pasa con esa persona que va y hace, es decir, no tengo ingresos, vamos a aplazar toda la reestructuración de mis compromisos? ¿Cómo queda esa persona en la APC? No, mira, parte de los alivios que la regulación bancaria dispuso fue precisamente no afectar negativamente, porque digo, también hay una afectación siempre en positivo. Cuando uno está cumpliendo con sus obligaciones, esa referencia de crédito, al menos en APC Buró, queda reflejada. Eso es positivo. Pero no afectar negativamente a los clientes que por razones, digamos, ajenas a su voluntad, no han podido cumplir con sus obligaciones. Es decir, eso aún se está manteniendo como una especie de dispensa. Sin embargo, yo creo que es importante, Fernando, y para ejemplificar tu pregunta, todavía hay actividades económicas que no han iniciado. Es lo que te iba a decir. ¿Qué pasa con la gente que está en el bloque 6? No, a ver, no hay por qué tener este tipo de preocupación que las personas, pues de alguna manera, perciben que la banca va a empezar a ejecutar las garantías que ellos han puesto. Claramente no han iniciado y por lo tanto lo importante, y sé que allí hay gente, digamos, muy correcta, muy responsable en su gran mayoría, hombre, que no se atreven a ir al banco porque no tienen nada que ofrecer, vayan, expliquen su situación y los bancos van a poder entender perfectamente que su situación, uno, no se resuelve el 30 de junio. Probablemente tampoco se resuelve el 31 de diciembre de este año. Entonces encontrarán algún tipo de ayuda, de apoyo que necesariamente tiene que irse más allá de una fecha determinada, por razones obvias. Claro. Entonces, lo importante, mientras no haya esa aproximación, mientras no se dé esa conversación, pues por supuesto, tanto el cliente seguirá, digamos, con su angustia, con su ansiedad, y es muy natural, como el banco no sabrá tampoco definir sobre qué terreno está pisando. Entonces, yo creo que toca realmente ir poniéndole un poco más de claridad, de transparencia a esa cartera de crédito que eventualmente va a tener una afectación y que esa afectación podrá a lo mejor prolongarse en el tiempo, pero eso tendrá que dársele un tratamiento técnico, prudente, para poder, digamos, no afectar ni a los clientes ni las instituciones bancarias que efectivamente, como bien lo ha planteado el ingeniero Blandón, se requieren, digamos, que tengan la suficiente fortaleza y solidez. Uno, para poder participar en la reconstrucción de la economía, y dos, y muy importante, Fernando e ingeniero Blandón, tutelar y proteger adecuadamente los dineros de los depositantes, de los ahorristas, panameños y extranjeros. Eso ha sido fundamental durante estos 14 meses, digamos, de pandemia, donde el depositante ha sencillamente reflejado la confianza en el sistema bancario panameño. Permítame, amor, primero darte una posición que es mía, no suya. Yo le voy a dar la posición para hacerle dos preguntas. Estoy profesionalmente opuesto al uso de los subsidios al consumo como mecanismos de ayudar a la gente, porque ellos introducen distorsiones en la realidad de la gente. Si yo subsidio la electricidad, lo que estoy haciendo es diciendo al que está consumiéndolo que ese es el precio, que no es el precio. Los subsidios no tienen, los subsidios al consumo, los subsidios a la educación o a la salud son inversiones. Eso es lo que tenemos que empujar. Pero le digo esto para hacerle dos preguntas. En el caso de la moratoria, desde el punto de vista técnico me parece, y esa es mi pregunta, ¿usted no cree que esta moratoria está demasiado extendida y no hay forma de resistirla en el tiempo? Porque la moratoria legalmente estaba hasta diciembre. Nosotros estamos actuando de buena fe. Ese es un punto. Dos,
Frente a esta situación, que también afecta, por ejemplo, las empresas de distribución eléctrica, hemos generado una cultura que yo la llamo la anticultura del COVID, que es la cultura de juega vivo y no pago, la cultura de no hacer ahorros y la cultura de no trabajo. Todos los subsidios, yo no sé si usted sabe en su banca agropecuaria, el costo de la mano de obra en el campo ha subido a $20 por día el jornal sin aumentar la productividad. ¿Por qué? Porque las personas están recibiendo subsidios y no tienen por qué trabajar. Claro. Entonces, esa distorsión de la economía hay que manejarla muy organizadamente, pero hay que manejarla. Porque si no la manejamos, estamos propiciando el deterioro de lo que puede salvarnos. ¿No le parece? Totalmente de acuerdo con usted, ingeniero. Yo comparto plenamente su criterio. Y permítame regresar a su primera pregunta, ¿no? O sea, no hay un país en el mundo que haya extendido tanto la posibilidad, digamos, de generar periodos de gracia o alivio financiero, o como comúnmente le hemos llamado aquí en Panamá, moratoria. O sea, no hay un solo país en el mundo, solamente Panamá. Lo segundo es que no hay sistema financiero que pueda resistir tanto tiempo. Claro. Con una situación en donde efectivamente en eso de pretender, y yo creo que legítimamente, apoyar a aquellos que de alguna manera han sido afectados negativamente por la pandemia en términos económicos, generarle algún tipo de apoyo. En eso también han confluido gente que tiene la capacidad de seguir cumpliendo con sus obligaciones y no lo han hecho arropándose obviamente sobre el pretexto, digamos, de una moratoria que debería vencer el 30 de junio. Pero usted está muy claro, la moratoria legal es un tema que concluyó finales del año pasado y lo único que hemos hecho es extender ante la incertidumbre que, dicho sea de paso, aún permanece un poco más mitigada ya con el plan de vacunación que ha emprendido el gobierno y que está funcionando muy bien y que de alguna manera nos da un poco de esperanza en términos de una eventual recuperación y, como siempre lo he dicho yo, reconstrucción de la economía. En consecuencia, es fundamental, como lo dije hace un momento, recuperar la cultura de pago. Debemos transitar, debemos ir en vías a esa recuperación y esa reactivación económica, como usted bien lo ha dicho, pero sobre la base ya de establecer y retomar principios básicos, como es el cumplimiento de nuestras obligaciones. Pero de todo tipo. Hay algo que también es importante, porque todos estos negros nubarrones que hay en Colombia, en Perú, pues eso se ha reflejado pues, en esa llegada de esos capitales importantes de estos países a Panamá. Bueno, por supuesto, muchas veces pues, el país sigue generando la confianza, a pesar de todas sus vicisitudes y situaciones complejas, sigue habiendo estabilidad política, sigue habiendo instituciones fuertes. Muchas requieren, digamos, algún tipo de fortalecimiento, por supuesto, y ustedes lo han hablado ampliamente, de hecho lo hablan casi todos los días. Pero más allá de eso, seguimos generando confianza, seguimos mostrando una estabilidad en el sistema bancario y en el sistema político. En consecuencia, y tenemos una moneda dura como el dólar. Entonces, seguimos también, pues, de alguna manera siendo atractivos para colocar fondos o recursos institucionales y de particulares de otros países. Eso no lo podemos perder. Eso debemos seguir reforzándolo y de ahí la importancia que los temas bancarios y financieros se sigan gestionando, digamos, con un carácter técnico, con un carácter prudente, que sean medidas que respondan, digamos, a análisis técnicos, que de alguna manera reflejen cuáles son, digamos, las consecuencias de irnos por una vía o irnos por la otra. Todo esto requiere, todas las acciones que nos toca, de hecho nos toca dentro de muy poco tener que pronunciarnos con respecto, digamos, más allá del 30 de junio.
pero es con el propósito sencillamente de salvaguardar la confianza pública y de alguna manera preservar a toda costa la solidez del sistema bancario para poder seguir acompañando. No hay sistema financiero ni bancario del mundo que pueda resistir tanto tiempo, digamos, de periodos como el que ha vivido Panamá, que podemos entender las situaciones que estamos viviendo, pero que el mundo también ha vivido, sin tener Panamá las palancas que tienen en otros países. Claro, claro. Es decir, las posibilidades nuestras o nuestras opciones, digamos, de poder hacer uso de determinadas herramientas son escasas. Hemos tenido que navegar con lo que tenemos. Pero en base a esa experiencia exitosa, ¿cuándo este centro bancario puede dar el paso a convertirse realmente en un centro financiero internacional? Excelente pregunta, Fernando. Bueno, yo creo que la pandemia nos ha ayudado de alguna manera, nos ha generado, para empezar, experiencias que a su vez se han traducido en aprendizajes. Efectivamente, para poder tener realmente un sistema financiero internacional, como bien lo planteas tú, requerimos, digamos, de un desarrollo más profundo de un mercado de capitales. Claro. El gran tema es que es un sistema que de alguna manera tiene suficiente liquidez, pero sentimos que hay un espacio todavía para desarrollar con mayor profundidad el sistema de capital. A lo mejor el mercado de capitales, a lo mejor no solamente a nivel local, sino a nivel regional. Ahí hay un espacio importante que podríamos nosotros explorar. Y más allá de eso, la modernización del sistema financiero, que implica obviamente infraestructura mucho más ágil, un sistema de pagos electrónicos que hoy día no tenemos, y por supuesto la participación de nuevos actores, como son las conocidas fintechs, que requieren, digamos, de un marco legal y regulatorio que hoy día no tenemos, pero que estamos trabajando en esa dirección. Porque ahora con tanta banca virtual, es decir, pareciera que así como cada vez la banca se está haciendo menos personal, es decir, podemos incluso captar dinero, depositar dinero, hacer todos los movimientos con bancas de otros países. Es decir, ¿cómo se va a regular eso? Bueno, a ver, estas son, digamos, operaciones más bien de tipo transfronterizo. Todo eso, los reguladores a nivel del mundo y obviamente Panamá y mis colegas del área y de todas partes del mundo, trabajamos muchísimo para dar ese marco legal y regulatorio que requieren, digamos, esas transferencias de dinero a nivel, digamos, más allá de las fronteras, ¿no? Los cross-border. En consecuencia, digo, esos son temas que efectivamente la tecnología y la regulación tienen que ir de la mano para poder ser mucho más ágiles, mucho más modernos. Internamente ya ha habido con pandemia digamos, un desarrollo extraordinario de lo que es la banca digital. Muchos bancos, particularmente los bancos más grandes, que tienen, digamos, mayor cantidad de clientes, han hecho uso de esas herramientas que también ha llevado, digamos, a cambiar un poco la cultura del cliente en el sentido, digamos, de hacerlos, digamos, herramientas mucho más amigables. Ciertamente hay generaciones que por su juventud, porque son millennials, o sea, ya de hecho hablar de visitar un banco no está, digamos, dentro de su cultura. Ellos todo lo hacen, digamos, de manera virtual. Pero hay quienes no somos tan jóvenes y todavía, pues, de tiempo en tiempo visitamos un banco, pero cada vez menos. En consecuencia, eso es fundamental para poder, digamos, como lo decíamos al inicio, modernizar esa infraestructura del sistema financiero panameño, que puede ser también una ventaja competitiva, claro, que pueda hacer, digamos, participar a nuevos actores y generar, digamos, la posibilidad de atraer inversión extranjera directa en materia financiera. Amaury Castillo, como siempre, un placer tenerte aquí en Next Noticias. Gracias, Fernando. Un gusto, ingeniero Blandón, siempre. Un placer.